Amigos, el ecosistema cripto está metido en un movimiento lateral correctivo que históricamente, por la fase del halving de Bitcoin en la cual nos encontramos, suele tener mucho sentido y suele ser bastante rentable comprar estas caídas. Tener en cuenta que faltan tan solo 4 meses para el halving de Bitcoin, que tendrá lugar en abril del año 2024. Que los 12 meses siguientes al halving de Bitcoin suele ser cuando mejor comportamiento tiene el criptomercado. Por lo tanto, estamos hablando que los siguientes 4 a 6 meses es bastante interesante determinar ciertos niveles de soporte para empezar a construir una posición de cara a finales del año 2024. Es lo que yo estoy haciendo, como compartí con vosotros en el último vídeo, que ha gustado mucho, así que muchísimas gracias por apoyar tanto este contenido. Y poco a poco voy a ir mostrando las compras, las nuevas compras que hago en este portafolio, que voy a dejar ahora por aquí. Con estas caídas creo que estoy en torno a un 18-19% de beneficios de las compras que hice hace 4 o 5 semanas, pero son las primeras compras de 3-4 compras que quiero ir haciendo a lo largo de los siguientes 4 meses. Por lo tanto, en este vídeo os voy a mostrar cuáles son mis siguientes niveles de compra de HBAR, de Sauce, de Cardano y también de XRP, que a pesar de ser una de las que no puse en mi tier list que quería acumular, al ver un comportamiento peor que la media en estos momentos, pienso que el potencial que tiene quizás sea superior al de la media. Por lo tanto, si veo retrocesos de Ripple a niveles de 0.5, 0.53, bajo mi punto de vista tiene bastante sentido empezar a configurar una posición en largo de cara a finales del 24. ¿Y por qué pienso que puede venirse una etapa interesante para acumular? Importante tener claro el horizonte temporal. Yo no puedo acumular ahora y decir, bueno, pues en 2-3 semanas voy a volver a mirar mi portafolio y ya estaré en un por 2. No, estamos hablando de movimientos que probablemente te generen una rentabilidad a un año, año y medio vista. Si no tienes esa paciencia, este mercado desde luego que no es para ti. Fijaos, por ejemplo, lo que tenemos en esta imagen, que recoge la capitalización total del mercado de las altcoins y recoge las fases de acumulación de los 2 anteriores mercados bajistas del año 2014-2015. Vemos cómo estuvimos laterales mucho tiempo y la salida, la ruptura de todo este máximo relativo acabó configurando todo esto como una fase de acumulación antes del mercado alcista, que ya sabéis que son los 12 meses siguientes al halving de Bitcoin, lo cual estamos hablando que de abril del 24 a abril del 25, no estoy diciendo que tengamos este tipo de comportamientos, pero probablemente deberíamos ver un buen comportamiento del ecosistema. Ahora, después de estas rupturas, fijaos que vienen unas fases laterales correctivas, que son las zonas que estamos hablando en este vídeo, ¿vale? Estamos hablando de una fase de lateralización, de caída de varios meses antes del inicio del mercado alcista, como ya también sucedió en la fase de acumulación del año 2008-2019, donde la ruptura de toda esta fase también derivó en un mercado lateral de 4 meses antes del inicio del bull market del 2021. Ahora, ¿dónde nos encontramos? En una fase bastante similar. Ya hemos roto toda esta zona de acumulación y probablemente en 4 o 5 meses iniciemos un nuevo tramo al alza. Si nos pasamos a ver el comportamiento de Ethereum, podemos observar cómo también está teniendo un comportamiento bastante similar al que tuvo en el ciclo anterior. Después de la ruptura de niveles de techos del año 2019, generó una zona de reacumulación de 3 meses por encima de todos estos niveles, lo cual casaría con ver un Ethereum por encima del nivel del 2000, 1900 a lo largo de los siguientes 4 meses, y que esa zona probablemente sea una zona interesante para acumular con vistas a los 12 siguientes meses después del halving de Bitcoin. Por lo tanto, esta imagen nos determina que, fijaos, el mercado bajista, los mínimos se vio en una etapa muy similar, y después de la ruptura de niveles de techos del 19, lo que ahora sería niveles de techos del 23, podrían venir zonas de acumulación interesantes antes del hipotético mercado alcista de cara al año 2024. Y para finalizar, vamos a ver el comportamiento de Bitcoin y nos vamos a centrar en lo que sucedió en el último ciclo. Fijaos que el último ciclo tuvo una fase de suelos muy importante en niveles de los 6.000, 7.000 dólares. Y en este ciclo hemos tenido una fase de suelos muy importante, el mercado alcista, en niveles de los 30.000 dólares. Como sabéis, pues en estos momentos nos encontramos por encima de los 30.000 dólares. Pero es que en la fase de reacumulación del ciclo anterior, estamos hablando que Bitcoin se movía entre los 6.000 y niveles de los 15.000 dólares, lo que acabó siendo una gran zona de reacumulación antes del mercado alcista. Por lo tanto, ahora, después de haber recuperado los suelos del bull market del 2021, si tenemos retrocesos hacia niveles de los 38.000 o quizá hacia niveles de los 30.000, bajo mi punto de vista tiene mucho sentido empezar a fijarnos en diferentes criptomonedas para empezar a configurar ese importante portafolio. Pasando al análisis en cadena, recordaréis esta métrica que nos hablaba del sentimiento en la cadena de bloques de Bitcoin en base a las pérdidas o ganancias ejecutadas en un momento determinado. Cuando tenemos caídas importantes, normalmente el sentimiento es de capitulación y lo vemos con estos movimientos a la baja de color rojo. Bien,
Estuvimos repasando las zonas de capitulación, capitulación y capitulación. ¿Y qué pasa cuando retomamos de nuevo el color verde? Retomamos de nuevo el color verde y retomamos de nuevo el color verde, como ha sucedido estas últimas semanas en Bitcoin, que hemos retomado de nuevo el color verde. Sacamos varias conclusiones. La primera era que cuando llegamos a esa zona de color verde podemos seguir subiendo entre 4 y 12 días, pero que ya estábamos en la parte alta antes de una corrección de entre el 20 al 40%. Son correcciones que para nada descarto. De hecho, ahora lo vamos a pasar a ver en la sección de análisis técnico donde nos podrían dejar esas correcciones. Bueno, pues hoy complementamos esto con esta otra métrica de aquí, que lo que hace es decirnos cuál es el porcentaje del supply total de Bitcoin que está en ganancias o en pérdidas. Por ejemplo, si tenemos estas líneas, estas verticales de color azul cielo, tener en cuenta que más del 90% de todo el supply está en profit, cosa que también coincide exactamente con lo que hemos comentado de la gráfica anterior. Fijaos que cuando venimos de capitulación y tenemos estos picos de euforia, que en la gráfica anterior coincidiría con la zona verde, a su vez también coincide con esta vertical de color azul, lo que nos recoge que más del 90% de todo el supply de la red de Bitcoin está en profit. Es algo que también sucedió por toda esta zona. Fijaos, vertical de color azul cuando veníamos de sentimientos de capitulación en zona de mínimos. ¿Cuándo volvió a suceder esto? También sentimiento de capitulación. Estas verticales de color naranja nos decían que menos del 45% de todo el supply de Bitcoin estaba en beneficio, por lo tanto había una gran cantidad del supply en pérdida. Y yo esto lo asocio evidentemente a una fase de capitulación, pero cuando salimos de estas zonas y nos encontramos de nuevo con verticales de color azul, que nos recoge que el supply actual está en profit por encima del 90%, suelen ser también periodos a partir de los cuales el mercado corrige. Por lo tanto, tenemos dos triggers, dos gatillos, que antes hemos visto el sentimiento de la cadena y ahora estamos viendo la cantidad de supply en profit. ¿Por qué traigo esto el día de hoy? Fijaos, porque hemos visto la primera vertical de color azul desde toda la zona de máximos históricos del año 2021-22, lo cual nos está diciendo que probablemente hayamos entrado en un pico de euforia, que normalmente esto ¿cómo se soluciona en este tipo de picos de euforia? Con caídas, con correcciones, con movimientos laterales aburridos, con todo este tipo de cosas que no favorecen alzas en el corto plazo en el mercado. Por eso os he comentado anteriormente que considero que estamos ante la mejor zona de acumulación del siguiente ciclo de Bitcoin. Ahora, ¿podemos tener correcciones mayores de las esperadas? Claro, nadie sabe lo que va a suceder, ¿no? Lo que parece altamente probable por estas dos métricas y también por cómo está funcionando en estos momentos el ecosistema cripto y el sistema tradicional, que ya llevamos movimientos muy extendidos, que hayamos entrado en esa corrección de entre el 20 al 40%, que ahora vamos a ir a ver dónde nos dejaría en la sección de análisis técnico. Bueno, pues fijaos, ¿por qué pienso que el mercado podría entrar en una corrección de entre el 20 al 40%? Estas verticales de color rojo que tenéis en pantalla recogen los halvings de Bitcoin. Bien, luego, a su vez, esta zona coincide con la gráfica on-chain que hemos visto anteriormente, donde nos marcaba verticales azules, que a su vez coincidía con las zonas de color verde, después de llegar de venir, mejor dicho, de una zona de capitulación. Es decir, en una fase de ciclo muy similar a la que estamos ahora mismo, que a su vez también es una fase de ciclo muy similar a la que vivíamos en Bitcoin en el año 2012 con este movimiento de aquí. Todos estos niveles nos ha salido en la gráfica on-chain anterior una vertical de color azul y a su vez, después de venir de fases de capitulación, por aquí ya se empezaba a asomar ese colorcito verde a aproximadamente unos 100 días para el halving, lo que son 3 meses, y actualmente faltan 4 meses para el halving. Bien. Si nos centramos en ver cuál fue el comportamiento técnico de Bitcoin, fijaos que tuvimos retrocesos desde el máximo hasta el mínimo del 50%, pero vamos a obviar esta mecha y vamos a obviar también toda esta fase de aquí que se recuperó al día siguiente y acabó cerrando por encima de estos niveles. Por lo tanto, ¿podemos ver correcciones de entre el 28-30%? Podríamos verla perfectamente. Y a su vez, este mínimo se fue a apoyar en toda esta zona de techos anteriores, lo que podría coincidir con el nivel del $32.000 en Bitcoin. Ahora, si vamos a ver el ciclo siguiente, fijaos cómo estos niveles de aquí eran las verticales de color azul cielo, que a su vez también recogía esas zonas de color verde. Y estábamos a pocas semanas para el halving de Bitcoin, zona bastante similar a el punto en el cual nos encontramos ahora. Fijaos que si cogemos los máximos de este movimiento y esta zona de mínimos, excluyendo esta mecha, la corrección fue del 30%. Y a su vez se fue a apoyar en toda esta zona de techos, como estáis viendo en pantalla, que ahora coincidiría con los $32.000 por Bitcoin. Ahora, si nosotros nos vamos al ciclo siguiente,
tuvimos el crash del COVID, como estáis viendo, por lo tanto la muestra no es fiable porque a una falta de 3-4 meses estábamos en pleno movimiento de caída por la pandemia mundial. Por lo tanto vamos a excluir esta fase de aquí. Y si nos vamos ahora directamente al momento en el cual se encuentra Bitcoin, fijaos que un movimiento correctivo del 30% lo llevaría a testear toda esta zona de techos del año 2023. Ahora decimos, hostia Carlos, no va a caer tantísimo porque tenemos los ETFs de Bitcoin al contado. Bueno, probablemente no tengamos este tipo de retrocesos. Por eso os he marcado aquí la primera zona en la cual podríamos ver un rechazo de estas caídas. Fijaos, en pantalla estáis viendo los máximos del movimiento de estos últimos días y estamos dibujando una especie de zigzag probablemente o de onda plana, ya veremos. Si esto fuera un zigzag, nosotros cogemos la extensión de Fibo desde el máximo hasta el mínimo y nos vamos al máximo de este punto, lo cual nos está diciendo que una onda bajista totalmente simétrica a la anterior nos podría dejar a un Bitcoin en niveles de los $38.000, $38.500, cosa que estaría bastante cerca de todos estos niveles de aquí y sería un retroceso del 16%. Ahora bien, si finalmente, o mejor dicho, ¿qué deberíamos ver para que Bitcoin retrocediera a todas estas zonas? Pues yo considero que es probable que tuviéramos, para ver estos niveles en Bitcoin, tuviéramos que ver un rechazo, un aplazamiento en la fecha prevista por el mercado para aprobar los ETFs, que es del 5 al 10 de enero. Si tenemos una fecha pospuesta de nuevo por parte de la SEC, probablemente sí que veríamos correcciones mayores y llevarían a Bitcoin a todas estas zonas que son correcciones del 30%. A su vez, después de ver este tipo de movimientos, si tenemos un rechazo de los ETFs, podríamos ver perfectamente cómo empieza a generar una zona de reacumulación entre niveles de los 38 y niveles de los $32.000, para a medida que se acerque el halving, que es la primera semana de abril, empezar el ataque a la parte alta y todo esto podría quedar perfectamente como una zona de reacumulación de toda esta fase anterior antes del inicio de un mercado alcista. Ahora, tened en cuenta, cuando Bitcoin llegue a estos niveles, atentos, yo voy a estar planteándome compras en diferentes altcoins. Si por lo contrario no se aprueban los ETFs y rompen estas zonas, estos niveles van a ser los siguientes en los cuales yo determine que son interesantes para comprar criptomonedas. Todo esto a su vez probablemente acabe coincidiendo con una recuperación de la dominancia en Bitcoin hacia niveles de los 55. Y atención, porque esta línea vertical que tenéis en pantalla recoge el halving de Bitcoin. En pantalla estáis viendo la dominancia de Bitcoin. Esta línea de color vertical recoge el halving del año 2020. Y fijaos cómo a unos días bastante similares, porque si cogemos esta vertical roja que tenemos aquí y la arrastramos hasta el halving son 111 barras, y si cogemos el momento actual de Bitcoin hasta esta línea de color vertical son 111 barras también. Es decir, que en la misma fase del ciclo anterior Bitcoin ya había visto los máximos de dominancia antes de un mejor comportamiento de las altcoins. Bien, una vez dicho todo esto, es importante remarcar que las compras que estoy proponiendo, o mejor dicho, que voy a realizar en ciertos niveles de llegar ciertos activos, que ahora voy a pasar a compartir con vosotros, serían mis segundas compras. ¿Vale? No las primeras, las segundas. Yo ya estoy dentro y a mí lo que me interesa es que el mercado suba. Esto lo digo por si hay alguien, que yo ya me conozco a la gente, no, pues hostia, hasta que no llegue a este punto yo no voy a comprar. Primero, no me hagas caso, haz lo que tú creas, no lo que yo diga que estoy haciendo. Y segundo, yo ya estoy dentro, a mí me interesa que suba, por lo tanto puedo permitirme el lujo de esperar ciertos retrocesos e incluso ver que no llegan esos retrocesos y que el mercado se repunta hacia arriba, porque yo ya estoy dentro. ¿Vale? Mis primeras compras como coberturas ya las realicé, como comenté con vosotros hace algunas semanas. Bien, fijaos que en estos momentos, si tuviéramos algún retroceso de Bitcoin hacia estas zonas de aquí, probablemente acabe coincidiendo con un retroceso en Cardano hacia niveles cercanos a los 0.45, que a su vez coincidiría con un retesteo a toda esta fase de suelo, 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 techo, 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 que decimos, hostia, no, porque sería una caída demasiado potente del 34%, decimos ya. Pero es que, vamos a ver amigos, llevamos una subida prácticamente sin descanso del 183%. Por lo tanto, es altamente probable que ya hayamos entrado en una fase de lateralización o incluso en un movimiento correctivo de estas alzas. Y el nivel que yo determinaría para comprar sería los 0.45 en Cardano. Si nos vamos con Ripple, tened en cuenta que en la gráfica diaria estamos bastante cerca de la media de 200 periodos, que esto debería generar algún tipo de reacción al alza. Ahora bien, si tenemos esos retrocesos de entre el 10-15% en general en el sector,
Probablemente Ripple le lleve a perforar momentáneamente estas medias, pero teniendo en cuenta que estamos en niveles muy interesantes para acumular, fijaos estas zonas de los 0.53, 0.57 que han sido zonas de reacción, suelos, techos, probablemente si tenemos reacciones a la baja, fijaos las mechitas que está dejando por abajo, creo que son zonas bastante interesantes para realizar las primeras acumulaciones y quizá las segundas yo ya me esperaría zonas de los 0.5. Si pasamos a H-Bar, fijaos que en gráfica semanal no hemos realizado la proyección de esta figura triangular al alza, cosa que nos dejaría niveles de los 0.15, pero eso no quiere decir que lo tengamos que hacer de un movimiento totalmente vertical. Probablemente este tipo de movimientos lleguen de cara a mitad del año 2024 y entre tanto tengamos este tipo de movimientos. Por lo tanto, si yo me paso a gráfica diaria, fijaos que hemos dejado hoy una absorción bastante interesante desde los mínimos del día, cosa que deja en evidencia que hay una demanda subyacente importante. Y ahora, fijaos, porque si yo amplío un poco esta gráfica, vemos cómo claramente hay un nivel que podría determinar la mejor zona de compra para H-Bar de los siguientes meses, que es toda esta zona de techos, suelos, zonas de reacción muy claras como estáis viendo, ¿verdad? Todo esto serían niveles de los 0.63, 0.56 dólares por H-Bar. Ahora, importante lo que he comentado antes, estas zonas son para realizar las primeras compras quizá del 15% del total de la posición que quieres montar, y en estos niveles yo ya empezaría a cargar porcentajes cercanos al 30%, ¿vale? Entonces, además, también serían correcciones del 60-65% de todo este movimiento de impulso. Fijaos que aquí están mis primeras compras que compartí con vosotros hace algunos días o algunos vídeos. Por lo tanto, estos serían los niveles en los cuales yo volvería a acumular H-Bar de ya ir cargado en esta criptomoneda. Los 0.63, 0.56. Y pasando a Saucer, que es mi gemita. Bueno, esto es el DEX que tiene la red de Hedera. La verdad que el comportamiento técnico está siendo bastante positivo. De hecho, si nos pasamos a gráfica semanal, ha configurado 10 cierres de vela en positivo y la semana pasada alcanzó nuevos máximos históricos. Fijaos como claramente aquí hay una zona de reacción muy evidente que está en niveles de los 0.23, 0.22 dólares por... centavos de dólar por Sauce. Entonces, si yo tengo retrocesos de este estilo en esta altcoin, que es de baja capitalización, aquí realizaré una carga bastante importante. Ahora, si nos pasamos a gráfica diaria, yo he comprado por estos niveles de aquí y no voy a volver a comprar a no ser que vea perforaciones de todas estas zonas. Probablemente si tenemos un mal desempeño en general del criptomercado, también tengamos un mal desempeño de Saucer porque tiene baja capitalización, y de llegar a estos niveles que he determinado, fijaos, esta línea de color rojo recoge muy bien el punto que os quiero mostrar, que son niveles de los 0.22, serían zonas de reacción. Por lo tanto, el mejor punto de compra para Sauce probablemente esté en niveles de los 0.22, 0.24. Si no llega a estos niveles, pues nada, yo ya estoy dentro. Pero si llega de nuevo a estos niveles, probablemente voy a realizar una carga aún superior a la que ya realicé por todas estas zonas de aquí. Pasando a la gráfica de Quanfury, vamos a hacer un repasito a las altcoins que mejor y peor comportamiento han tenido dentro de la plataforma las últimas 24 horas y vamos a ver si hay algún activo interesante que esté en una zona de alta probabilidad como para buscar alguna operación. Importante que nada de lo comentado en este vídeo ni en ninguna de mis redes sociales puede ser tomado como consejo de inversión. Yo no soy asesor financiero, ¿vale? Una vez dicho esto, fijaos que por ejemplo EOS está teniendo una figura bastante interesante, estamos en gráfica diaria y todo esto podría ser un hombro, cabeza, hombro, como estáis viendo, hombro, cabeza, hombro, y este retroceso perfectamente podría llegar hacia todas estas zonas, las cuales considero interesantes para buscar largos especulativos. Por lo que, de cara a futuros vídeos, vamos a dejar aquí pendiente toda esta zona para EOS en niveles de los 0.7 a los 0.64 aproximadamente, porque de llegar sería bastante interesante bajo mi punto de vista buscar posicionamientos en compras donde yo pondría el SL pues probablemente por todas estas zonas y buscaría un ataque a toda la zona de máximos. Ahora, esto es lo que a priori habría que hacer. Lo que a mí me gustaría ver es cómo llega y una vez que se meta dentro de este rectangulito, ver quiebres de estructura en temporalidades inferiores y ese sería el trigger, el gatillo para incorporarme en compras. Hay personas que lo hacen simplemente órdenes limit, bueno, que cada uno haga lo que considere oportuno. A mí me gusta buscar una confirmación adicional. Vámonos, por ejemplo, con Atom. Fijaos que Atom, un comportamiento bastante similar al de EOS, ¿eh? Es que en general el criptomercado está generando
figuras bastante interesantes en gráfica diaria. Otra cosa es que tengamos retrocesos mayores o menores. En este caso, fijaos que tenemos aquí un hombro, una cabeza y aquí otro hombro. Hemos roto esta zona y nos estamos apoyando ahora en Atom, en estos niveles de aquí, que probablemente podríamos ver algún tipo de rechazo, pero si el mercado profundiza un poquito más, incluso podríamos ver retrocesos adicionales hacia estas zonas de aquí. Y entonces yo sí que buscaría posicionamiento en compras de llegar a estas zonas, 8.5, SL por debajo de estos nivelitos, y buscar una extensión hacia toda esta cota de máximos. Creo que este tipo de operativas las vamos a ver bastante a menudo, así que tendremos que estar atentos al comportamiento en general del criptomercado cuando llegue a todas estas zonas. Por ejemplo, si pasamos a AVE, fijaos que aquí tenemos una directriz bastante clara, estamos en esta especie de canal ascendente, por lo que todo lo que sea un retroceso a niveles de los 85 tendríamos que observar el comportamiento, porque si perdemos estas zonas probablemente se agresivicen las caídas y podríamos buscar todas estas zonas de aquí, que es este order block en quiebre, en donde personalmente yo estaría buscando posicionamientos en compras con un SL por debajo de estos nivelitos de aquí. Este sería el SL que yo ubicaría para buscar una nueva extensión hacia toda la zona de máximos. Pero evidentemente, como os estoy comentando, ahora estamos dentro de este canal ascendente y no hemos perdido la zona de soporte. Arbitrum, por ejemplo, esto es algo que dejamos dibujado ya hace algún tiempo. Estábamos hablando de esta especie de doble suelo que lo hemos roto, nos hemos apoyado sobre él y ahora estamos generando una figura de reacumulación probablemente de esta salida de mínimos, por lo que no podemos descartar retroceder hasta los niveles que estuvimos estipulando en el último vídeo, niveles en torno a los 0.95, y de tener ese tipo de retrocesos, personalmente yo estaría buscando posicionamientos en compras con un SL, en este caso lo ubicaría por debajo de esta zona de mínimos, para buscar una nueva extensión que lleve a romper a Arbitrum toda esta zona de máximos. Ya sabéis que siempre aquí la gestión de riesgo es lo que va a determinar si ganamos o perdemos en el largo plazo. Yo no voy a hacer todas las operaciones al mismo tiempo porque estoy poniendo todos los huevos en una misma cesta. Si veo que Arbitrum llega y me genera el patrón más limpio de todas las que hemos comentado, probablemente decida entrar, y si pierdo, perderé un porcentaje pequeñito del total de mi cuenta. Pasando a los pools de liquidaciones, fijaos que tenemos un nivel clave del cual estuvimos hablando en el último vídeo, que son los 38.200. Este nivel es muy importante porque hay una gran cantidad de pools apalancados de 50 y 100x en gráfica horaria, por lo que si vemos cómo el retroceso sigue con sus más y sus menos, podría ser un punto de limpieza a partir del cual veamos alguna recuperación con relativa fuerza. Ahora, si traspasamos estos niveles con fuerza, tenemos que ya fijarnos en temporalidades superiores. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues antes estábamos hablando de la gráfica de 1 hora, ahora estamos hablando de la gráfica de 4 horas, de pools de 3, 5, 10 y 25x, y fijaos cómo por debajo de los 38.000 tendríamos que irnos ya a niveles de los 34, 33.000, donde estaríamos limpiando también gran parte de esta escalera de liquidez que se ha ido acumulando desde la última semana de octubre. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Comentaros que esta semana es la última semana en la cual vamos a tener 5 vídeos semanales en este año 2023. La semana que viene probablemente el primer vídeo semanal lo tengamos el miércoles, ya veremos si el lunes meto algún vídeo evergreen. Pero bueno, más que nada porque vienen las navidades, familia, es que es la tercera navidad que vivimos juntos ya. Simplemente por probabilidad estadística creo que es altamente probable que el año 2024 sea de las más felices que hemos vivido todos juntos. Comentaros algo, que esta etapa que vienen los turrones, los cánticos de villancico, los regalitos, las reuniones familiares, también va muy bien para hacer una pequeña reflexión qué tan bien o mal nos está yendo la vida. Esto os lo digo porque yo vengo anotando en un folio en blanco en los últimos 4 o 5 años los objetivos que quiero cumplir de cara al siguiente año. Y el simple hecho de anotarlo en un folio y guardarlo por debajo, por ejemplo, en el cajón de los calzoncillos, ahí debajo, por ejemplo, ¿no? Pues sabes hacia dónde apuntas. Así que es más probable que te acerques a esos objetivos si sabes hacia dónde apuntas. De hecho, a finales del año 2022, entre muchas cosas, quería tener el mejor físico de mi vida para finalizar el año 2023. ¿Por qué? Porque estaba hecho una mierda. La verdad que tenía un cúmulo de trabajo brutal y llevaba varios años sin hacer ejercicio. A nivel mental no estaba del todo bien porque es muy complicado, si estás físicamente mal, estar del todo bien a nivel mental. Y si no estás bien a nivel mental, no puedes dar lo mejor de ti a nivel laboral. Es algo totalmente contrario de lo que tengo en este momento, que a nivel físico, pues efectivamente, tengo uno de los mejores físicos de mi vida, amigos. Ahí detrás hay muchísimo trabajo. También a nivel mental me encuentro muy bien y esto se puede trasladar a mejores creaciones de contenido para todos vosotros. Así que os animo a que hagáis deporte, que os cuidéis y que anotéis vuestros objetivos en un folio en blanco para saber hacia dónde apuntáis a lo largo de todo el año 2024. Fuertísimo abrazo amigos y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Chao!